Como dijimos la vez pasada, hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es definida en la Biblia como en un diccionario esperaríamos encontrarlo. Más bien la palabra de Dios nos ayuda a entender qué es la llenura del Espíritu Santo por los efectos que produce. Como en el caso del viento sobre una embarcación de vela, quizá lo hayamos visto, al menos por televisión, ves que el viento empuja la nave. Hacia donde sopla el viento, hacia allá va la nave. Así vemos la llenura del Espíritu Santo hacia donde empieza a inclinar a una persona nacida de nuevo. Como dice la Escritura, bien, no sabemos de dónde viene o va el viento, pero quizá podemos ver los efectos. En el caso del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo inclina a una persona a reconocer su pecado, a abrazarse por la fe a Cristo nuestro Señor. En el caso de los creyentes, ¿en qué puedes ver la llenura del Espíritu Santo? En aquellas cosas hacia las cuales Él está siendo inclinado ahora. Vamos a resumir en 3 las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Hoy solo veremos una, pero le voy a decir las 3. Primero, cuando el Espíritu Santo llena un individuo o lo llena continuamente, esta persona va a ser inclinada a una adoración a Dios bíblica y profunda. En otras palabras, si ves a una persona o si te ves a ti mismo siendo inclinado a una adoración cada vez más bíblica y más profunda, tú puedes decir: el Espíritu Santo está llenándome a mí. Segundo, el Espíritu Santo inclina a una persona a la gratitud a Dios, pero de forma sostenida y evangélica. Gratitud a Dios sostenida y evangélica. Igual, si ves a una persona o te ves a ti mismo en una creciente gratitud y una gratitud sostenida y evangélica, se puede decir: el Espíritu Santo está llenando este individuo, me está llenando. Y en tercer lugar, sometimiento mutuo evangélico. Sometimiento mutuo evangélico. Hoy miraremos lo primero: la adoración a Dios bíblica y profunda. Adoración a Dios bíblica y profunda. Antes de entrar en el tema propio, quiero solo advertirle que no importa cuál sea la evidencia, estas 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo, todas estas evidencias o características tienen un denominador común. Y el denominador común es que tienen que ver con el señorío de Cristo por su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Todas estas evidencias que le acabé de nombrar tienen que ver con Cristo ejerciendo su señorío sobre nuestras almas, pero el señorío que Él ejerce es a través de la palabra de Dios. No es un señorío subjetivo. Es que Dios me está guiando, pero no hay una manera bíblica como uno piense a veces, sino que es ese sentido que uno cree que escucha una voz interior o que sus pensamientos, y uno dice: es que Dios me está guiando a estas cosas. No. Cuando el Señor ejerce el señorío sobre el alma, lo que hace es usar la palabra del Señor y como que pone sobre nuestro corazón con fuerza la palabra de Dios, un principio, y así Él nos guía. Por ejemplo, en el caso de la adoración a Dios, que hoy veremos, ¿cómo notamos que es el que Dios o que Cristo está ejerciendo su señorío? ¿Cómo lo sabemos? Bien, porque si usted mira el versículo 19, nos dice, no que el Espíritu nos inclina a un sentido de adoración, no, nos inclina a la adoración.
Y la adoración es lo que Dios dice que es adoración. Note el cuidado de la Biblia en el 19. Nos dice con qué: salmos, himnos. Nos dice la característica: en vuestros corazones. Nos dice el objeto: al Señor. Nos dice por medio de quién: en el nombre de Cristo. ¿Sí nota lo que nos guía la Escritura? No nos dice adoren, o el Espíritu Santo los llevará a una experiencia de adoración. No. El Espíritu Santo nos guía a adorar. ¿Y quién más nos puede decir qué es adoración? Hermanos, pues la Biblia. Adoración no es lo que nosotros queramos que sea adoración. Adoración es lo que la Biblia dice que es adoración. Temo que por eso en muchos lugares se extravía lo que es adoración, porque se le dice, hermanos, adoremos al Señor, pero jamás se les explica a la gente qué es adorar al Señor. Entonces uno como que hace lo que mejor puede o lo que ve en otros. Pero ¿quién puede definir qué es adoración? La Biblia. Si es que el Señor nos gobierna. Él es como si nos dijera, yo quiero que me adoren, pero mire, así es que me deben adorar, y así Él ejerce señorío sobre nuestra vida. Le pongo el segundo ejemplo, cuando hablamos de el sometimiento mutuo. El sometimiento mutuo. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros. ¿Ahí termina? No. En el temor de Dios. O sea que no es cualquier sometimiento el que nos debemos dar los unos a los otros, sino ¿cómo? En el temor de Dios. Mire el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y versículo 6. No sirviendo al ojo, siervos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no nos sometemos unos a otros como se nos ocurra. Ni sometimiento es lo que usted y yo queramos que sea sometimiento mutuo. Sometimiento mutuo es lo que Él dijo que es sometimiento mutuo. Y cómo Él nos gobierna en este aspecto, hermanos, pues nos toca ir a la Escritura y mirar de qué forma es que Él nos manda someternos los unos a los otros. No es someternos como queremos. ¿Me hago entender? En esto comprobamos que todo lo que tenga que ver con la llenura del Espíritu Santo es Cristo gobernándonos, pero a través de su palabra. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Así que, siguiendo con nuestro tema, la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo es la inclinación del alma a una adoración a Dios bíblica y profunda. Esta adoración a Dios bíblica y profunda la vamos a ver en 5 encabezados. No los copie, tranquilo, solo quiero ubicarlo. Unas maneras específicas, un ámbito principal, unos elementos establecidos, un objeto supremo y una característica indispensable. Así que vamos por lo primero. Unas maneras específicas. Le dije, hermano, que es Dios quien nos define qué es adoración. ¿Qué es idolatría? Cuando nosotros definimos qué es adoración. Eso es idolatría. No importa si es a un becerro, a la imagen de un hombre, o no importa lo que es común en algunas iglesias evangélicas. Adorar a Dios como yo quiero. Cualquier cosa que no sea adoración bíblica, eso se llama idolatría. Idolatría. De manera que cuando el Espíritu Santo llena la vida de un individuo, sí, hermanos, lo va a inclinar a la adoración a Dios. Pero esta adoración tiene formas muy específicas, las cuales podemos encontrar en el versículo 19, en esos verbos terminados en ando. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. 3 verbos aquí nos indican cuáles son las maneras en que el Espíritu Santo nos inclina a adorarlo.
A mí me interesaría mucho esto, y a usted creo que también. Si a mí me dicen, ¿sabes? Reconoce este billete falso por 3 características. O es falso o es verdadero por 3 características. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, yo quiero comprobar. ¿Qué harías con tu billete? Lo miro bajo esas 3 características. Ahora, si te estoy diciendo que si el Espíritu Santo te está llenando continuamente, Él te va a inclinar a adorar a Dios de al menos 3 maneras específicas. ¿No te gustaría corroborarlo con tu vida? Bueno, 3 cosas: hablando, cantando y alabando. Solo que esta palabra aquí es otra y ya la vamos a tratar de entender. Hermanos, adorar a Dios de forma bíblica es adorarlo como Él dice, y una de las maneras en que nosotros adoramos a Dios es hablando entre nosotros la palabra de Dios. ¿Qué tipo de trato debemos tener los unos a los otros, y sobre todo cuando estamos reunidos o cuando nos tratamos los unos a los otros? Según la Escritura, si el Espíritu Santo nos llena, hablaremos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. En resumen, vamos a hablarnos entre nosotros la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a inclinar siempre a un individuo sobre el cual tiene el control a que hable y alabe a Dios en medio de sus hermanos. Salmo 22, del 22 al 25, nos dice tal verdad. Salmos 22, del 22 al 25 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Qué ves que hace el salmista? El salmista se para en medio de la congregación y alaba al Señor. No tiene temor de proclamar la palabra de Dios. Si notas este salmo, él como que está orando, pero al mismo tiempo su oración se convierte en exhortaciones a los hermanos. Así que él alaba al Señor, él adora al Señor. Él dice: yo levanto mi voz en medio de mis hermanos y digo, al Señor debemos temer, el Señor nos rescató. Mira, él está orando a Dios, pero indefectiblemente, ¿qué está haciendo al nivel de sus hermanos? Está hablando la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, que no estamos pensando en un literalismo superficial. Algo así como, nos toca hablar la palabra de Dios, bueno, voy a buscar en toda la Escritura cómo se saludaban antes. Y entonces, cuando nos encontremos, usted no nos va a decir buenos días, sino shalom, pasa a vosotros. ¿Por qué? Porque es que hay que hablarnos la palabra de Dios. Quizás ese sea ya un literalismo, no sé, está bien, pero no es lo que dice esto. ¿Qué es la idea, hermanos? Queridos hermanos, nuestro trato y nuestras palabras cuando estamos reunidos o cuando entre semana nos llamamos, etcétera, debe ser un trato distintivo que siempre le dé gloria a Dios y nunca adolezca de contenido bíblico. Hermanos, tenemos tantas personas que nos pueden preguntar: hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue en el trabajo? La situación está dura, ¿qué gobierno tan esto? Mira, aquí lo otro. ¿Nos sobran personas que nos hablen de esos temas? ¿O que nos hablen de esos temas de forma natural? No, mis hermanos, de eso vivimos continuamente. ¿Quién puede hablarte a ti con una orientación muy definida de la palabra de Dios, hablando
entre nosotros. Eso es una forma no solo de adorar a Dios, sino de edificarnos a nosotros. El Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo habla, no es mudo. Los hijos de Dios todos o lloran o cantan, pero ninguno de Dios tiene hijos mudos. Pero no habla lo que se le ocurra. Habla la palabra de Dios en medio de la congregación. Sus alabanzas son tan bíblicas que a la vez que alaba, no deja de edificar a los santos. Yo lamento cuando el Espíritu Santo todavía no tiene control de ese aspecto. Y se me hace que escuchar hablar a dos cristianos es igual a hablar a dos hombres del mundo. ¿Cómo está usted? Bien, pasándola, luchando. Y usted, sí, no, soportando. Ya sabe, al mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. Sí, ¿a quién la briega? Vamos. Hermanos, ¿dónde está la Escritura allí? Y nuestra profesión de fe. Hablas con cristianos así, te quedas como... algo le falta al hermano. Lo lamentable es que eso no se puede manipular internamente. El cristiano lleno del Espíritu Santo, eso le sale, hermano, le sale, porque está siendo dominado por el Señor. Es indiscutible y por eso los cristianos, bueno, en la antigüedad casi que se ganaban la animadversión de la gente, porque tú sabías cuando hablabas con un cristiano. Tú lo sabías cuando hablabas con un cristiano. Hoy, a menos que te lo digan, tú ni te das cuenta que ese hombre o esa mujer es cristiano. Esa es la verdad. Pero antes, tu misma forma de hablar, Pedro, te delata. Tu misma forma de hablar en la congregación de los santos. Y es algo quizá más de llamar la atención cuando nos reunimos el día del Señor, porque en el día del Señor sí que debería haber una preeminencia de hablarnos entre nosotros la palabra de Dios. Luego nos dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, y lo voy a decir literalmente, cantando y salmeando al Señor. Esa es la palabra original. Salmos, pero en verbo. Sí, no encontramos más cómo traducirla. Salmeando. Salmeando. Quiere decir, hermanos, y aquí hay algo muy interesante e iluminador para nosotros. Cuando el Espíritu Santo domina a un individuo, lo inclina a cantar. Hermanos, hay una unión tan tremenda entre ser lleno del Espíritu y el canto bíblico, que, hermanos, es un sello casi distintivo de un creyente, que no solo habla, sino que canta. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de ese gusto natural que tenemos por la música, ni de la afición que algunos tienen por la música en sentido natural. Hay gente que por sus aparejos naturales les gusta la música. Les gusta escuchar música o les gusta cantar lo que sea, hasta los comerciales se los cantan todos ellos. Y bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo distintivo que hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, y es que le da una fuerte inclinación para cantar y salmear al Señor. Tengo conflicto con el creyente que dice, no, a mí no me gusta eso de los cantos, porque aquí dice que es una prueba de la llenura del Espíritu. Hay creyentes que dicen, no, eso lleguemos a la enseñanza, al sermón, porque eso es lo más importante. ¿Quién dijo que el sermón era lo más importante? Es la parte central del culto, pero no es más importante que cantar al Señor. Si tú eres de los que quiere llegar solo cuando ya estén predicando, porque esa parte de los cantos, esas cosas no te agrada tanto, yo revisaría, hermano, mi vida, si es que estoy siendo dominado por el Espíritu Santo, lo que debe ser común en un individuo que
es dominado por el Espíritu Santo, es que el Señor lo incline a querer aprender los cantos, los lleva en su mente. Hermanos, de las formas que Dios quiso ser alabado, piensa esto, Él quiso ser alabado a través del canto, la música santa del pueblo de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo no domina a una persona, los creyentes son parcos, pálidos para cantar al Señor. Eso es verdad. Hay una nueva inclinación en el corazón de los creyentes y ellos tienen por deleite cantar al Señor. Ellos se esfuerzan por cantar, por evocar los himnos continuamente. Los cantos en la Biblia no son un medio evangelístico, aunque a veces cumplen esa función. Los cantos, según entendemos por la Escritura, tienen la función, uno, de alabar a Dios y segundo, ser de edificación mutua. No se trata de un canto musicalmente perfecto. ¿Por qué, hermanos? Porque naturalmente no todos vienen dotados con oído musical ni con buena entonación. Bueno, sí, unos buenos clasecitas nunca sobrarían, pero no es el punto, hermanos. No es el punto. El pueblo de Dios canta al Señor de forma bíblica. Uno de los más grandes distintivos del cristianismo es su música, así como uno de los más grandes distintivos del mundo es la música. Los creyentes cantamos un cántico nuevo. Eso no quiere decir que nos estemos inventando un himno cada vez. Cántico nuevo en el sentido de que estábamos acostumbrados a cantar antes. ¿Cuál era el tema de nuestro canto antes? Pero ahora, ¿cuál es el tema nuestro? Un cántico nuevo es un cántico de redención, un cántico que adora a Dios. Ese es distintivo del pueblo de Dios. No estoy hablando de instrumentos, no estoy hablando de pistas, estoy hablando, hermanos, de la inclinación del Espíritu Santo sobre su pueblo, llevándolo en todas las épocas a cantar. Piensa esto, que hizo el pueblo de Israel tan pronto pasó el Mar Rojo. Cantó al Señor, cantó al Señor. ¿Qué hizo Débora cuando libró a Israel de ese pueblo enemigo? Dice la Biblia que hizo un canto. Cuando Nehemías reconstruyó el muro y puso el templo, ¿qué hizo Nehemías? Puso cantores en el templo de acuerdo al mandamiento de Dios. ¿Qué hizo Jesús al terminar la cena, la última cena de él, la primera de la iglesia? Dice la Biblia, cantó el himno. ¿Qué encuentras haciendo a Pablo y Silas en prisiones? Cantando al Señor. ¿Qué encuentras haciendo al pueblo de Dios en el cielo, en Apocalipsis? Cantan, cantan y cantan. Y debemos cantar, hermanos. Debemos cantar. Y nuestra adoración a Dios, como lo dije, debe ser bíblica, porque adoramos a Dios por la Escritura, y profunda. Bíblica y profunda. Algún hermano una vez nos hizo una observación, y es real. Los reformados somos los únicos que podemos cantar lo que cantamos de forma tan indiferente. ¿Usted cree, hermano, que es poquito lo que cantamos nosotros? ¿Que eso que cantamos hoy y estaba proyectado allí, que el Señor Jesucristo se dio por mí y que me dio vida eterna? Poquito, ¿verdad? No, pero podemos cantar eso bostezando, mirando por la ventana, mirando para el techo. Somos los únicos en la tierra con tanta riqueza cantando así. Mira
al hombre medio entonado bajo los efectos del vino, mira cómo sale el canto de su boca. Míralos en Rock al Parque, esa gente está convencida de cantar lo que canta. Y si te atraviesas en su camino, se te van y te llevan por delante. ¿Por qué los artistas que le cantan al amor, al sexo, a las drogas, pueden llorar cantando y nosotros cantamos bostezando, cantamos pasito? ¿Qué pasa con nosotros allí? ¿Qué puede estar pasando? Que el Espíritu Santo no nos está dominando. Yo sé que te enseñaron a que la adoración debe ser emocionalismo, pero vienes aquí ahora a una iglesia reformada y piensas que debes amputar tu voz y tus emociones. ¿Y qué dice al Señor? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el canto. Los hijos de Dios no son mudos, y los que están dominados por el Espíritu Santo menos. Ellos cantan profundamente. Las palabras que cantan arrancan parte de su alma, porque estamos hablando del Dios que quiere ser adorado por los cánticos de su pueblo. Eso es lo que debe ocurrir. No hay un pueblo de Dios que no cante. No lo hay. El pueblo de Dios canta, pero canta profundamente, canta bíblicamente. Segundo, su ámbito principal. Vimos las maneras: hablando, cantando y salmeando. Segundo, el ámbito principal. Dice, hablando entre vosotros. ¿Sí ves el ámbito? Hablando, ¿dónde? Entre vosotros. No quiere decir, hermanos, que la llenura del Espíritu no pueda ser corroborada en privado. Claro, si el Espíritu Santo nos domina, nos dominará en público y en privado. Pero qué interesante que el Espíritu Santo diga: la prueba de que estás siendo dominado es tu adoración pública en el pueblo, dentro del pueblo de Dios. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver mucho con lo que pase en sus cultos, ¿lo sabías? El Espíritu Santo te da un modelo de cómo vivir los 6 días restantes hoy. Hoy es un modelo. Hoy va a determinar tu semana. Hoy. Cuando el pueblo de Dios se reúne. Uno lamenta que nos hayan enseñado hace varias décadas que ser lleno del Espíritu tiene que ver con algo muy privado, íntimo, que nadie puede corroborar. Tiene que ver con sentires, con pensamientos, con voces interiores. ¿Sabes? El Señor no piensa así. Él dice, tu vida de llenura del Espíritu Santo se va a reflejar, es corroborable por la manera en que adoras en el pueblo o en medio del pueblo de Dios. La vida eclesial de los hijos de Dios será uno de los primeros asuntos que siente el impacto del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo llena la vida de un individuo, lo va a inclinar a estar más cerca de los cultos de adoración. Eso es lo que va a ocurrir. Antes los evangélicos nos ganábamos ciertas apodos, ¿cierto? ¿Por qué nos decían los aleluyas? Bueno, porque era obvio que los creyentes alababan al Señor verbalmente, ¿sí? Claro, eso se llevó a un extremo ya religioso y feo. Pero ¿a quién de ustedes no le dijeron que ahora se la pasaba en la iglesia lambiendo ladrillos?
¿sí? Feo, ¿no? Esa ofensa era para pelear. Claro, no peleábamos, pero... ¿De dónde sacaron ese dicho? ¿De dónde? De que el creyente anhelaba asistir a la iglesia. Sepa esto, hermano. No sé si somos la primera, pero es la primera generación que yo conozco que le toca recordarle a los hermanos los días de culto. Eso es vergonzoso. Vergonzoso. Que esta sea la altura, que haya creyentes que no guarden el día del Señor. ¿Qué no has entendido, hermano? Tu problema no está aquí. Tu problema es aquí. Tu problema es que el Espíritu no te domina. Cuando Él te domina, tú estarás aquí. O donde la iglesia se reúna. ¿Y qué ocurre con la vida de la iglesia? Irradia las demás áreas de la vida de los creyentes. Irradia la vida familiar, irradia la vida laboral, irradia nuestro evangelismo. Eso es verdad. Algo anda mal cuando en una iglesia no se observa esta inclinación. Tú no ves a la iglesia compenetrada adorando a Dios, cantando a Dios. ¿Sabes? Aquí abro un paréntesis. Por ese motivo, porque la Biblia no dice que solo algunos creyentes cantan y alaban entre la iglesia, sino, como lo observas, es toda la iglesia la que canta y alaba. Por esa razón, hermanos, no está bien en un culto público coros. ¿Qué pasa con un coro? Ellos pasan, ellos cantan y los demás miramos. Por eso no hacemos presentaciones en los cultos. Por mucho tiempo, parte de la iglesia que sobrevivía quizá bajo la época medieval, desembocó en esto. El canto público que era tan común en las iglesias cristianas, ahora el canto se volvió solo de unas personas. En la época medieval solo algunos cantaban. ¿Sabes? El canto congregacional desapareció. Es más, solo cantaban unos y ahora cantaban en latín. No importa dónde usted viviera, era en latín. Entonces mira qué pasó con el canto. No solo se salió de lo congregacional, sino que si había algún provecho al menos en escucharlos, tampoco, porque era en latín. Así que si tú no sabías latín, lo lamentamos. ¿Qué pasaba con los demás? Hermanos, veníamos al culto a ser espectadores. Eso es la verdad. Hoy estamos en una época oscurantista, ¿no? En algunos sitios evangélicos donde la gente va a mirar cómo otros cantan y alaban. ¿Me hago entender? Sabes, hermano, mira aquí la riqueza de nuestra herencia histórica. Cuando llegó la Reforma, lo primero que hicieron, hermano, fue poner la Biblia al idioma de la gente común. ¿Y sabes qué pasó por consecuencia? El canto congregacional volvió a las congregaciones en su idioma. Eso es más reformado que cualquier cosa, hermanos. Cantar a Dios, la Biblia en nuestro idioma. Sí, hermanos. Lutero y Calvino, además de todo lo que hicieron, fueron músicos. Y uno puso los salmos metrificados y otro componía himnos. ¿Qué piensas que cargó su corazón lleno del Espíritu Santo? Aquí hay que volver la Biblia al centro del púlpito.
Y como consecuencia de poner la Biblia aquí, vamos a cantar lo que la Biblia dice. Eso es una de las cosas que hizo la Reforma, pero no idealizamos eso. Mi punto es, cuando Dios por su Espíritu despierta a su pueblo a las realidades espirituales, el pueblo de Dios se reúne para cantar. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Nos da amor por congregarnos, nos da perseverancia. El mismo salmista oró así: oh Señor, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo. Quiere decir esto, y espero sí herirte si es necesario, pero si Dios está teniendo misericordia de ti, tú estarás en la casa de Jehová adorándolo en su pueblo. Si Dios ha quitado su rostro benevolente de ti, tú sentirás esa aversión de ir a la casa del Señor. Y muchas veces Él atravesará un par de cosas para que no estés aquí, como un juicio que Él hace. Si su bendición está dándonos su Espíritu, si por la abundancia de su misericordia, si esa abundancia misericordiosa es derramada sobre nosotros, ¿sabes qué hará el Espíritu? Nos llevará a su casa a adorar en su templo. Pero eso tiene la otra cara. Cuando un creyente adolece de muchas dificultades que no puede sortear, yo me preguntaría: Señor, ¿por qué has escondido tu rostro de mí? Yo siempre he dicho, queridos hermanos, que congregarse es más una inclinación espiritual que asuntos de providencia. Yo sé que tú puedes irte de aquí pensando lo opuesto, pero te lo voy a decir. He visto muchos cristianos, cientos de cristianos que dicen: pastor, es que yo no voy porque mi trabajo, por ejemplo. No puedo, mi trabajo me impide. Muy bien, sales a vacaciones y tampoco te vemos aquí. No, pastor, es la enfermedad, No, muy bien, se te pasa y tampoco estás aquí. ¿Qué te dice eso, hermano? El problema no es aquí, el problema no es aquí, de bolsillo, el problema no es de horario. ¿Dónde cargas el problema? Aquí, donde el Espíritu Santo domina, donde inclina a los creyentes de corazón, aquí. Pero lo otro es verdad, lo opuesto es verdad, ¿sabes? Fuiste de los que hoy se levantó y cuando pensaste en esa fracción de segundo, ¿qué día es hoy? Domingo. ¡Qué gozo! No porque hoy es el día que no trabajas, no. Hoy es el día del Señor. Quizá fuiste y pusiste un himno en tu teléfono. Quizá tarareaste un himno. Ahí está ese creyente, dándole prioridad a la adoración del Señor. Es el creyente que anhela estar donde el pueblo de Dios está, cantando entre vosotros, cantando entre ustedes, hermanos, adorando a Dios con el pueblo de Dios. Qué cosa tan pedagógica Dios se inventó con eso, ¿sabes? No me digas, hijo de Dios, que muchas veces lo que has cantado no es exactamente lo que necesitabas cantar hoy. Y miras a tu hermano cantando como que el Señor nos ha librado del engañador, que el Señor ha sido nuestra fuerza. Y tú miras a tu hermano que está cantando lo mismo y dices: qué verdad tan profunda. Este hermano no ha sufrido lo mismo que yo, pero míralo cantando lo mismo que yo.
Qué enseñanza tan pedagógica hace el Señor entre nosotros. Usted no ha tenido mis problemas, hermano, ni yo los suyos. Pero cuando cantamos, nos identificamos todos en la adoración a Dios. Voy a usar esta figura. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre la vida de un individuo, el individuo será inclinado a adorar a Dios, a cantar salmos al Señor, y lo llevará a cantar entre vosotros, entre vosotros, entre vosotros. Qué interesante es esto. No hablamos de ese canto allí descuidado en casa, hablamos de lo que pasa aquí. Yo sé, hermanos, que algunos hermanos han dicho, ¿y por qué no cantamos más, hermano? Yo prefiero cantar poco, pero bien centrado. En eso vemos que es un sacrificio, hermanos. Cantar al Señor no es fácil. Es imposible sin el Espíritu Santo. Por eso siempre decimos, hermano, prepara el día del Señor. No sé tú qué piensas que te estamos sugiriendo hacer. ¿Preparar qué es? Bueno, sí, ponga el reloj a la hora, deje lista la ropa, deje adelantadas las ollas, está bien. Pero sobre todo, ¿dónde está el problema, hermanos? Aquí. Que me ha pasado muchas veces, más de las que quisiera, que estoy cantando y mi pensamiento, con una rapidez asombrosa, se va. Y mi boca sigue pronunciando el himno y el corazón está lejos. Tengo que coger otra vez como el domador de leones y atrapar a esa ave y traerla nuevamente a que esté aquí, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para adorar a Dios de forma bíblica y profunda. Por eso solo quiero que entienda el tercer elemento, los elementos establecidos que dice la Biblia. No solamente nos da una manera, que es hablar, cantar, alabar, no solo nos da un contexto entre vosotros, nos da unos elementos, salmos, himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, hermano, y lo veremos en 8 días si Dios quiere, la adoración bíblica es la adoración sujeta a la palabra de Dios. Por eso habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Alguien acertadamente dijo, ¿quiénes eran los compositores de los salmos o los himnos de la Biblia? Eran hombres, primero, teólogos, y segundo, gente que andaba con Dios. ¿Quiénes son los músicos o los salmistas actuales? Adolescentes que se saben 3 acordes. Esa es la verdad. ¿Qué te dice eso de la llenura del Espíritu en la iglesia como un todo hoy? ¿Qué te dice de la llenura del Espíritu? Qué vergüenza. La gente cantaba de Dios, porque cantaba de un Dios que conocía. Hoy la gente no canta de Dios por eso mismo, porque no conocen a Dios. Conocen de espectáculo, conocen de puestas en escena, conocen de música, pero no a Dios. Esa es la verdad. Por eso a veces no somos tan drásticos con ellos, ¿no? Le decimos música disque religiosa. Dejémoslo ahí. Pero no es música que adore a Dios. La Biblia nos dice cuáles son los elementos. Canta la Escritura, cántala literalmente si quieres, cántala con palabras derivadas de la Escritura, canta el Antiguo Testamento, canta el Nuevo Testamento, pero canta la Biblia, canta la Biblia.
El creyente lleno del Espíritu Santo corroborará que está siendo lleno del Espíritu Santo no porque le gusta la música, sino por su inclinación a la adoración bíblica y profunda. Eso es distinto. Oremos al Señor, hermanos. Seguimos en 8 días. Oremos que el bendito Espíritu Santo incline nuestras vidas en verdad a esa adoración que el Señor quiere.